Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de nuevamente acompañarlos en esta ocasión y dándole seguimiento a la temática que nosotros habíamos iniciado en uno de los segmentos. Vamos a abordar ahora algunos aspectos con los que vamos a ver cómo se traza a partir del Antiguo Testamento la base teológica del fundamento que nosotros vamos a encontrar en el apóstol Pablo y que surge definidamente en la creación. El tópico que nosotros vamos a hablar en esta ocasión lo he titulado Diferencias y similitudes de género en el relato de la creación en Génesis 1 al 3. Las veces que he dialogado este aspecto, y lo he hecho en círculos familiares, me he encontrado con que debemos ser cuidadosos con este punto. Y antes de introducirme directamente en él, debo decirles que lo hago solamente para que el auditorio pueda entender la relación que hay entre el pensamiento del apóstol Pablo en las epístolas a los Corintios, en las epístolas a Timoteo, en la epístola a Tito, en la epístola a los Efesios, donde él va a hablar en el Nuevo Testamento del liderazgo de familia, lo que en inglés se llama headship, y que le estamos llamando aquí en esta presentación el liderazgo de familia, dado que no tenemos en idioma español, por la Real Academia Española, un vocablo único que pueda darle todo ese sentido que nosotros tenemos en la idea de headship, que lo vemos definidamente en la narración de la creación, lo vemos en el Antiguo Testamento, en las tribus de Israel, y lo vemos también en el liderazgo de familia en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia está en una armónica sintonía en relación con este punto. A su vez, vale la pena que aclare que no tengo problemas con la visión de las damas en el ministerio y en el servicio ministerial de la iglesia en este tiempo. Sin embargo, lo que tengo dificultades en aceptar es el punto de la ordenación, dado que la ordenación femenina no se encuentra ni en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo Testamento. Fuera de eso, este tema puede ayudarnos a arrojar luz sobre este punto. En primer lugar, si usted tiene su Biblia, por favor, vaya a ella, ábrala. No estamos en respuestas bíblicas aquí, si nos está sintonizando, si no le diría, busque un amigo, invítelo, abre su Biblia y estudiemos juntos este punto. Pero si quiere hacerlo así, vamos a hacerlo juntos desde este momento. Vayamos al libro del Génesis. En la narración de Génesis, en el capítulo 1, si usted abre su Biblia en Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27, y vamos a ser relativamente ágiles en este punto, la Biblia dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy interesante este texto. En primer lugar, llama la atención muchas cosas. El tema trinitario puede golpear a nuestra mente. 3 veces aparece este aspecto aquí y el plural de divinidad está siguiendo al singular de presentación, porque el texto dice, entonces dijo Dios, hagamos. Es decir, presenta a Dios en singular el autor, Moisés en este caso, y luego sigue por el plural, y luego retoma definidamente en una especie de sándwich lingüístico el singular en el siguiente texto, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, encontramos el plural de la persona de Dios seguido del singular y precedido después del plural con otro singular. Pero el texto básicamente dice algo aquí en relación con la creación del hombre, y ese es nuestro tema. Hombre y mujer, la Biblia dice, fueron creados a imagen de Dios. No hay
Ninguna cuestión sobre ese punto, la Biblia es muy clara en Génesis el capítulo 1. En segundo lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread sobre los peces de la mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El concepto de Baruch, que es muy importante en la visión hebrea, que de paso era el nombre del escribiente de Jeremías, lo encontramos aquí presente. Lo vamos a ver en el texto del sábado, en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Génesis también. El concepto significa la aprobación divina sobre el orden creado. Y en este caso encontramos que el concepto de bendición aparece en relación con la humanidad, tanto con el hombre como la mujer. Es decir, aquí encontramos que el concepto primero de que fueron creados a imagen de Dios, ahora se suma el hecho de que cuando Dios completa la creación, ambos están bajo la aprobación divina. El hombre y la mujer se presentan en el texto del Génesis, en el capítulo 1, como necesarios para la creación y la supervivencia de la humanidad, es decir, para la población del planeta. Vean lo que dice el texto, versículo 28 del capítulo 1. Dice: los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto esconde un aspecto que vale la pena aclarar. Cuando dice el texto señorear, no significa el control despótico de la naturaleza. Significa la mayordomía, la administración cuidadosa, prolija y adecuada de todo aquello que ha sido puesto bajo la supervisión del hombre. Y ese aspecto está en la cultura. El hombre es el artífice de la cultura, y la cultura significa cultivar lo que Dios nos ha dado. Ahora nos encontramos que Satanás ha comenzado a dominar en la cultura y trata a través de la cultura de dominarnos a nosotros. Por esa razón, en una visión del conflicto de los siglos, nosotros debemos primar con las bases que vienen de la Escritura, de la voluntad de Dios, que surge claramente en el orden de la creación divina. El otro aspecto que nosotros vamos a resaltar ahora lo encontramos prácticamente hacia el final, y es el orden de la creación. Hay un evidente orden o secuencia creativa dentro del libro del Génesis. Cuando usted va a Génesis 1, dice el texto, versículo 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, y vea ahora la secuencia, varón y hembra. Nunca va a decir, y no hay versión que lo señale, porque el original dicta la cátedra de la respuesta que es la traducción. No dice hembra y varón, sino dice varón y hembra los creó. Es decir, Adán, el hombre, es creado primero dentro de la secuencia del orden de la creación. El otro elemento que nosotros encontramos aquí dice que la mujer fue creada para el hombre, no el hombre para la mujer. Y estoy añadiendo elementos de lo que el texto no está. Ahora, quiero decirles, y voy a aclarar este punto, pero primero leamos lo que dice la Biblia. Dice el texto en Génesis 2:18, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando nosotros buscamos algo parecido en relación con la creación de Eva, no lo encontramos. Es decir, la dama, la mujer, es creada para el hombre como una ayuda idónea. En inglés dice help meet for him. Y no es al revés. Este es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta, porque cuando se está discutiendo hoy en día el liderazgo de familia, este aspecto surge
y se trata de alterar. De hecho, nosotros vivimos una sociedad la cual está alterando este tipo de valores. No solamente este tipo de valores, encontramos que la relación hombre-mujer, mujer-hombre está siendo distorsionada dentro de la sociedad que nosotros vemos, y ya definidamente la señora Lira Scarone se estuvo refiriendo a esta alteración y la consecuencia que está teniendo dentro de la sociedad, y este es un cambio que viene de la cultura sobre el orden de la creación establecida por el Señor. Lo otro que nosotros encontramos aquí es que el hombre es fuente de la creación de la mujer. Y vean lo que dice el texto, Génesis 2, 21 y 22. Entonces, dice el texto, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, esto está indicando que el hombre es elemento de causalidad. Es decir, obviamente el creador es el Señor, no estoy diciendo eso, pero el hombre es valor instrumental en la creación de la mujer, de la misma manera como el polvo de la tierra es valor instrumental en la creación del hombre. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es decir, ese aspecto definitivamente está muy claro dentro de la narración de la creación. Y esto es lo que nosotros llamamos similitudes y diferencias dentro del orden de la creación, dentro de esa visión de iguales hechos a la imagen de Dios, complementarios, pero no del todo iguales dentro, ni en secuencia, ni en los elementos que vamos distinguiendo. Lo otro, hay otra observación, que cuando nosotros vamos a las instrucciones que el Señor maneja en el relato de la creación, son interesantes de poder comprender e interactuar de tal manera de poder analizar este punto de una manera adecuada y bíblica. En Génesis 2:16 encontramos el proceso de instrucción y comunicación que se plantea aquí en el texto. Dice el texto, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Observen, aquí se presenta un primer mandato, antes de los 10 mandamientos. Es la primera vez que aparece una orden dentro de la narración de la creación, y esta orden está dirigida al hombre, no a la mujer. Le dijo Jehová al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Esto involucra que se establece una especie de cadena de comandos que comienza con el cielo, al hombre en el hogar y definitivamente al resto, y se extiende dentro de esa visión en el hebreo, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Obviamente, luego de la caída vamos a encontrar que se van a producir muchas alteraciones de estos aspectos, pero definitivamente esto está dentro de la narración de la creación. Lo otro es que Dios se dirige al hombre antes de la caída y luego de la caída de la misma manera. Es decir, ese aspecto de la comunicación divina definitivamente no cambia. La comunicación antes de la caída de Dios al hombre siempre está orientada hacia la persona, en este caso de Adán. Y en el relato de la creación, este es un aspecto muy claro que debemos tener en cuenta sobre este aspecto. Vean, Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahora, dice versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, esto es anterior a la caída. Ahora, después de la caída encontramos capítulo 3, versículo 9. Y vean ahora la comunicación. Estamos hablando de este fenómeno que aparece en el libro. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto es después de la caída.
Es decir, habla de nuevo y se señala que le habla al hombre, Génesis capítulo 3, versículo 19. Es decir, antes de la caída, después de la caída, la manera de interactuar de Dios con el hombre no cambia. Habló con el hombre, le dio la instrucción, luego habla con el hombre, le pregunta, ¿dónde estás? Luego nosotros nos encontramos, y ahora volvemos un poco atrás del punto, porque obviamente estamos en el versículo 19 de Génesis, y esta es una actividad que Dios le encomienda al hombre y se la da a él. Dios le pide a Adán que él nombre a los animales. Y en cierto sentido, el nombre significa la definición del carácter de esos animales de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es un aspecto muy importante, es una delegación que el Señor le da al hombre. En Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y el versículo 20 ha de decir inmediatamente, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló allí ayuda idónea para él. Este es el versículo 20. El otro aspecto, Adán es hecho responsable de lo que pasa. Es también de nombrar no solamente a este aspecto de la naturaleza, sino de nombrar a Eva. Vean ustedes el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, dice la versión 1960 que estoy leyendo y utilizando aquí, porque del varón fue tomada. Vean ustedes, este es otro aspecto que nosotros encontramos, y son varios los que hemos ido señalando en este tiempo. Vemos también que la mujer es dependiente del hombre. Dice, estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. También la conversación de la primera mujer que se narra es con la serpiente en Génesis 3:2, y lo vemos luego de que Dios hace responsable al hombre en la caída. Vean ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Es decir, se dirige directamente el Señor al hombre. Y obviamente todos los que pecaron son objeto de castigo, y eso lo encontramos en la narración en el capítulo 3, el versículo 14, 15, 16 y 17, que les recomiendo que ustedes lo vean. El hombre y la mujer finalmente asumen el castigo sin rechazo, lo vemos en los versículos 22, 23 y 24, y básicamente lo que le quiero señalar a la audiencia sobre este punto es lo siguiente. Aquí, en estos prácticamente 16 puntos que hemos señalado, vemos el orden de lo cual luego el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, se basa para decir, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero de hecho, el liderazgo de familia está en la visión bíblica que nosotros hemos visto en las manos del hombre, y esa visión la vemos a lo largo del Antiguo Testamento, se extiende hasta el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, y debemos respetarlo por palabra de Dios.